Sí, ahora. Gracias, Claudia, por tus palabras, la presentación. Estoy muy contento de estar aquí y junto con Paulo, que nos toca el final, poder cerrar este encuentro que a mi criterio ha sido muy bendecido, una maravilla cada una de las presentaciones, comenzando con la de ayer de Elsa y las que se sucedieron en el día de hoy. Pero como tengo solo 20 minutos, no voy a perder mucho tiempo en estas lindezas, que ya las sabemos, y quiero decir que nos han pedido el tema de la esperanza en la Biblia. Yo voy a hablar de la esperanza en el Antiguo Testamento, pero la Biblia es una sola, obviamente, y bien adecuado el tema porque nos han pedido cierta transversalidad de este tema, ¿no es cierto? Este no es un tema puntual, sino es un tema que atraviesa la totalidad de la Biblia y también del Antiguo Testamento. Y quiero colocarlo en el marco de la teología bíblica. En este caso va a ser la teología del Antiguo Testamento. Se dijo en varias oportunidades en este encuentro, quienes participaron de los distintos momentos lo escucharon desde distintas voces, que tenemos varias, digamos, teologías dando vuelta. Por un lado, digamos, el campo bíblico, por otro lado, el campo social, o sea, lo que nos viene de la sociedad. Y entonces decimos, bueno, para hacerlo muy rápido, dentro de la Biblia tenemos distintas teologías, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo leer un profeta que leer un salmo, que leer los textos del Pentateuco, los textos legales, las narraciones. Hay, digamos, matices teológicos dentro de cada una de esas provincias dentro del Antiguo Testamento. Entonces, ese es un sector. Pero por el otro lado, y acá ha sido muy mencionado esto, tenemos los colectivos que generan lecturas de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces se mencionaron los indígenas, la lectura desde las mujeres, la lectura de los campesinos, de la ecología, hay otras sin duda. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta, porque esos son colectivos, bueno, como su nombre indica, son colectivos, ¿no? Son actores sociales. Creo que tenemos que tener en cuenta también las lecturas que hacen a el corazón humano, ¿no es cierto? También la Biblia tiene algo que decir a los angustiados, independientemente si es indígena o si es mujer o si es campesino, ¿no? La angustia es un problema del ser humano, la soledad es un problema del ser humano que atraviesa todos esos actores sociales, los que han perdido la esperanza. Y la Biblia también le habla a esa gente con independencia de los actores sociales donde estamos. Entonces, digamos que tenemos todo ese enorme abanico de lecturas de la Biblia, de interpretaciones, esto que decimos la polisemia de la Biblia. Entonces la pregunta, creo que la teología bíblica se tiene que hacer es si es posible una síntesis, o la Biblia es un mosaico de pensamientos, ideas, muchas veces utilizadas desde el propio lugar, a veces para justificar nuestras propias posiciones. No debería ser el caso, pero a veces lo es. En otras palabras, la teología leída desde el feminismo, la Biblia leída del feminismo, ¿tiene que tener en cuenta la lectura de campesinos, la ecología, los indígenas o no? La lectura leída desde los indígenas y sus problemáticas, que por supuesto son más que legítimas, ¿agotan el mensaje de la Biblia? Y bueno, por supuesto decimos que no, pero la realidad es que a veces tenemos la tendencia a, los últimos, yo diría 20 años, a sectorizar y hacer lecturas provinciales de la Biblia, muy legítimas, que responden a necesidades reales, que surgen de colectivos muy genuinos, pero que también a veces nos puede hacer perder la perspectiva, digamos, la teología de la Biblia como cuerpo general, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿es posible una síntesis? Bueno, ha habido muchas síntesis a lo largo de la historia de la teología, ¿eh? Yo podría hablar del Antiguo Testamento, en el siglo XX ha habido varios grandes autores que han hecho síntesis y muy valiosas, pero ellos no tenían en cuenta esta diversidad. Esta diversidad es algo nuevo. Entonces se encaraba la Biblia desde una lectura, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que dar respuesta a este mosaico que encontramos de lecturas e interpretaciones bíblicas. Creo que una primera cosa que tenemos que señalar es que un tema como la esperanza y otros, uno podría decir la redención, porque el proceso que se inicia en el Éxodo es un proceso de liberación, pero es un proceso de redención también.
O sea, la palabra liberación nos vincula con la salida de la esclavitud, que sería un fenómeno social, sociológico, político, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? Pero ahí no se agota el mensaje bíblico. El mensaje bíblico sobre esa estructura de liberar a los esclavos de su esclavitud y llevarlos a la libertad, también junta en esa cosa tan intrincada que es la historia humana, que va metida junto con la historia que Dios promueve, que no se pueden separar, también un proceso de redención. Porque la esclavitud, digamos, de la cual se liberaron 500 años después, la van a volver a vivir adentro del propio Israel, donde ellos esclavizan a sus propios hermanos, están las quejas de los profetas, ¿no? Y después van a ir a Babilonia. Es decir, que el proceso, digamos, de liberación es siempre ambiguo en la historia, necesario pero ambiguo. El proceso de redención tiene una dimensión distinta, ¿no es cierto? Es que van juntos, no se pueden separar, pero van juntos ahí imbricados. Bueno, yo no quiero tampoco entrar en eso, que es toda una provincia de la temática teológica, pero tenerla en cuenta, ¿no es cierto?, para nuestra reflexión. Entonces, uno podría decir que el tema de la esperanza está desde los inicios de las narrativas bíblicas. O sea, a Abraham se le prometen dos cosas. Se le promete que va a ser padre de naciones, de un gran pueblo numeroso como las estrellas del cielo, y se le promete una tierra. Y él no tuvo ni ese pueblo, no conoció ese pueblo, ni conoció esa tierra. Entonces vivió en la esperanza de que esas palabras de Dios eran verdaderas y fieles. Él confió en esas palabras. Eso es tener esperanza. Entonces conocemos la historia. O sea, Abraham, Isaac, Jacob no conocieron ni la tierra como posesión propia, esa promesa a su padre Abraham, ni tampoco la multitud de la cual se les prometía. Las historias del Génesis son historias de familias, ¿cierto? La familia de Abraham y Sara, la familia de Isaac y su señora, la familia de Jacob con sus hijos, son historias familiares. No hay un pueblo ahí, hay familias. Y por eso los líos que hay son tan lindos y nos divierten mucho porque son líos de familia. No muy distintos a los que tenemos hoy. En cualquier familia pasan más o menos las mismas cosas que le pasaba a Sara, que le pasaba a Rebeca, que le pasaba a los hijos de Jacob, ¿no? Esas rencillas entre hermanos. Tenemos que llegar al Éxodo para decir, ahora hay un pueblo. O sea, la promesa del pueblo, de constituir un pueblo, se concreta con los hijos de Jacob recién. Entonces Abraham no la conoció. Y esos hijos de Jacob, bueno, conocemos la historia, ¿no es cierto? Termina el libro de Génesis en viviendo en Egipto muy bien atendidos, y apenas cambia el faraón, los esclavizan, etc. Pero entonces, la esperanza estaba en que se iba a cumplir eso que Dios le había prometido a Abraham. Ellos vivían de esa esperanza. No se puede ser creyente sin tener esperanza, pero no la esperanza común, sino la esperanza de que las cosas de Dios son verdaderas. Entonces, ahí en el libro del Éxodo empieza a cumplirse la primera de las promesas a Abraham, que era de ser un pueblo numeroso. Tan numeroso era que la bendición de la multiplicación de muchos y de cumplirse esa promesa termina en tragedia. Es decir, Dios le dice van a ser muchos, y cuando son muchos el faraón dice que hay que matarlos porque son muchos. O sea que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham termina en una tragedia para los hijos de Israel, porque justamente porque son muchos, y porque eso le había prometido Dios a Abraham, y se cumplen los hijos de Jacob, ahora los matan y los quieren asesinar porque son una amenaza. Entonces, bueno, conocemos esa historia. Pero queda la otra esperanza, que es la de la tierra. Porque ahora son esclavos y son liberados. Y ustedes conocen toda esa historia. Ellos son liberados, van al desierto, nunca están del todo convencidos que les van a dar esa tierra. Se quejan a Moisés, quieren volver. Pero por suerte hubo quienes, porque eso no son todos, hubo quienes mantuvieron la esperanza de que la promesa de Dios era verdadera. Entonces, de nuevo, el tema de la esperanza parece como transversal, porque tiene que ver con una liberación social, política, que significa ser esclavo y ahora ser libre, pero también tiene que ver con ese camino de redención o camino de salvación que ellos, y muchos de ellos, y Moisés por supuesto como líder, reconoce y sostiene. Dios dijo que nos iba a dar una tierra, y no la vemos, pero está delante la tierra. Y eso es un camino de esperanza. Sin esa esperanza, Moisés hubiera vuelto a Egipto, porque
Es verdad que comían en Egipto porque a los esclavos les daban de comer. Nadie deja que el esclavo se muera de hambre. Si se muere de hambre, me quedo sin esclavo. Entonces, el patrón le da de comer al esclavo. Y esa comida de repente era escasa en el desierto, o era muy monótona, ¿no? Porque vivir a maná y codornices durante 40 años no es la mejor propuesta que tenemos gastronómica para nuestra gente, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo, esa es la comida que te doy, porque estoy en un proyecto, y el proyecto es la esperanza de que se va a cumplir. Entonces, la esperanza es constitutiva de la fe. No hay fe sin esperanza, porque siempre tenemos que confiar en que Dios nos ha hecho promesas y las va a cumplir. Y entonces la esperanza es un elemento, digamos, que es transversal a toda esta literatura bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. Fíjense la historia de Israel, porque también en este encuentro se dijo varias veces, ¿no? Los textos hay que verlos un poco en la historia. Algunos siglos después Israel queda cautivo otra vez en Babilonia. Va cautivo, en el año 586. Yo no voy a contar toda esa historia porque nos llevaría mucho tiempo, porque ustedes la conocen. Ellos terminan siendo cautivos. Y ahí hay todo un sector que prácticamente pierde toda esperanza, ¿no? A veces hay motivos para perder la esperanza. Yo les quiero leer y evocarles, porque conocen el Salmo 137, ¿no? Sentados junto a los ríos de Babilonia, están esclavos en Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas, porque no las querían usar, por eso las colgaban. Los que allí nos llevaron cautivos, los que todos nos habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría. Que cantáramos con alegría canciones de Sión. Es impresionante este texto, ¿eh? Es impresionante. Porque el texto dice que los que los llevaron cautivos les piden que canten. A ver, cántennos, así nos divertimos un rato. Y ocurre que ellos son esclavos, son cautivos nuevamente en tierra extraña. Los que les sacaron todo querían que ellos los hicieran reír, como el bufón, ¿no? El bufón que hace reír, pero es un pobre tipo, porque es un bufón, lo tienen ahí como una mascota, casi como un animalito, ¿no? Entonces, esta gente ha perdido la esperanza. ¿Tenían razones para perder la esperanza? Sí, tenían, pero también había otros. Y entonces ahí voy a evocar, porque no vamos a leerlo todo, pero sí lo voy a evocar para ustedes. Casi en la misma época de ese salmo está el profeta Ezequiel. Y ustedes recuerdan Ezequiel 37, que no vamos a leer, pero ustedes lo vamos a evocar, cuando el Señor lo lleva a un valle donde está lleno de huesos secos. Y no hay nada más terrible que un hueso seco, porque un hueso seco evoca un cuerpo que tuvo vida, ¿no es cierto? Un hueso seco, hasta un hueso de un animal podemos encontrar en el campo, un hueso de un animal, y lo vemos y pensamos, bueno, pero este hueso alguna vez caminó, respiró, se alimentó, corrió, disfrutó de la vida, más si son huesos de personas, ¿no es cierto? Es tremendo. Y en la tradición israelita los huesos eran impuros, por lo tanto, ese llevarlo a un valle de huesos secos es llevarlo a evocar un pasado glorioso, cuando esos huesos vivían, pero también un lugar impuro, ¿no? Y conocemos la historia, el Señor finalmente hace vivir esos huesos. Y eso es una simbología, un símbolo de la propia vida de Israel. Entonces, así como estaban los que decían, no tenemos razón para la esperanza, no podemos tener esperanza, estaban los que decían, bueno, cuidado, somos como huesos, pero esos huesos van a revivir. Y ahí está la esperanza. El Señor nos va a rescatar. Aún en el peor de los lugares, ¿no? Ahí evocamos el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, este es un valle de sombra de muerte, porque están los huesos ahí, de sus antepasados o de ellos mismos. Son relatos simbólicos, por supuesto, pero son tremendamente profundos, porque hablan de un pueblo que tiene esperanza, el de Ezequiel 37. Bueno, él se queja, ¿no? Les dice, ustedes no tienen esperanza, pero yo les lo llamo a la esperanza. Los del Salmo habían perdido la esperanza. Los de Ezequiel, los que escuchan al profeta, descubren que tienen que tener esperanza, porque el Señor no se ha olvidado de ellos, ¿no? Aunque así lo creían. Pero la historia de Israel sigue, y ellos vuelven a su tierra, y de nuevo vuelven a su tierra, cantos de alegría porque están de nuevo en Sion y reconstruyen con mucho esfuerzo esos muros y ese templo ahí, sus casas, el libro de Esdras y Nehemías. Pero de repente Nehemías dice algo tremendo, el capítulo 9, 36. Le voy a leer un pedacito. Míranos hoy,
dicen, convertidos en esclavos, precisamente en el país que diste a nuestros antepasados para que se alimentaran de sus productos y sus bienes. Lo que se produce en abundancia es para los reyes, que por causa de nuestros pecados han puesto sobre nosotros, y ellos se llevan todo. Ellos vuelven, pero de nuevo, el proceso de liberación es ambiguo. Dejan la esclavitud, pero vuelven a un territorio donde de nuevo son esclavos. Ellos lo dicen, somos esclavos, tenemos que trabajar para los reyes. Los reyes eran los reyes persas. Cuando digo los reyes, no eran los reyes de Israel, eran los reyes persas. Y ellos sienten que nuevamente el Señor los ha bendecido, pero encuentran que hay una dificultad todavía en esa realidad. Y esa dificultad está en que ese proceso de liberación no es completo. La realidad de la historia humana es siempre un poco ambigua. Y entonces tienen la expectativa de que algo el Señor va a hacer por ellos. Hay que seguir leyendo Nehemías, por supuesto, ¿no? Que algo va a hacer por ellos. Y esa esperanza permanece. Es una esperanza que está más allá de toda traspié histórico. En la historia nos puede ir bien o mal. Le fue bien a los esclavos que se liberaron de Egipto, le fue mal a los que 300, 400 años después eran esclavizados, sus nietos, sus bisnietos, por los propios israelitas. Le fue bien a los que escucharon la voz del profeta, pero le fue mal a los que fueron cautivos a Babilonia. Pero le fue bien a los que regresaron, pero también le fue mal a los que después, estando ya allí asentados, dijeron, somos esclavos nuevamente. Y tenemos que trabajar para los reyes persas que nos sacan todo lo que producimos. Ahora, en ese proceso histórico, que tiene idas y venidas como todo proceso histórico, la promesa de la redención es constante y esa es la que genera esperanza. Esa es la que genera esperanza, esa es la que alimenta la esperanza del creyente de que más allá de que nos vaya por momentos mejor o por momentos peor en la historia, el Señor está con nosotros y finalmente va a triunfar. Me quedan algunos minutos y quiero reservarlos para hacer dos reflexiones. Una es que en la Biblia, el Antiguo Testamento, pero yo me atrevo a decir que la Biblia es un libro inconcluso. Es un libro que no se agota en sí mismo, no termina allí. Entre esas dos tapas hay un mensaje que queda abierto. Es un libro que admite relecturas, como lo han dicho en varios de los exponentes aquí, admite varias interpretaciones, distintas lecturas de distintos lugares, todas muy, muy buenas, todas muy sabias, todas muy útiles, que hay que leerlas críticamente, por supuesto. Pero es un libro inconcluso, no podríamos decir, aquí están entre estas dos tapas todo lo que uno tiene que saber, todo lo que necesitamos saber para tener esa liberación y esa redención que el Señor nos promete. No está todo ahí, hay que seguir. La Biblia es un libro abierto, digamos, un libro que se abre, ¿no es cierto? Fíjense que cuando el libro final, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina con sus últimas palabras diciendo en la expectativa del sol de justicia, en la esperanza de que va a venir. Esos son los últimos versículos. El sol de justicia brillará para todos. Y ellos imaginan eso como la venida del Mesías y quizá Elías redivivo. Pero está la expectativa, es un libro abierto, no tiene un final cerrado, no es una novela que termina. ¿Cómo termina esta novela? Y termina con tal... No, la Biblia no termina. La Biblia tiene un final abierto. Y mi hermano Pablo, que va a hablar del Nuevo Testamento, sabemos que el Apocalipsis también es un final abierto, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que hay un riesgo de domesticación de la esperanza. O sea, decimos el creyente tiene que tener esperanza, toda fe judeo-cristiana, para decirlo de algún modo, toda fe en el que confía en el Antiguo Testamento, que confía en el Nuevo Testamento, pero digamos, en la Biblia completa para nosotros, no puede tener fe si no tiene esperanza, porque son esas promesas que sabemos que son verdaderas. Pero hay un peligro de domesticación de la esperanza, como de otras cosas también en la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? La Iglesia misma puede domesticar la esperanza. Es decir, hacer de la esperanza profunda, de la esperanza de aquel que confía en que el Señor, aquel y aquella que confía en que el Señor
no nos abandona y que va a estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles, y cuando todo el horizonte se nos ponga oscuro, podemos terminar en una esperanza superficial. Y quiero decir dos posibilidades para la esperanza superficial, para resumirlo en dos cosas que cada una requeriría mucho más tiempo, ¿no es cierto? Una es algo que se mencionó aquí, pero que sería una mala lectura de la literatura apocalíptica. O sea, la apocalíptica tiene grandes virtudes, pero tiene grandes defectos también. Y uno de los defectos es pensar que trasladamos todo al final de los tiempos, porque finalmente el Señor va a triunfar, que es el mensaje de la apocalíptica, y de algún modo nos desentendemos de los problemas del hoy. Eso ha sucedido en la historia, eso sucede hoy, y es un riesgo, porque la apocalíptica no es eso, pero es un riesgo de leerla de esa manera. Y eso domestica la esperanza. Entonces mi esperanza está en que en el final de los tiempos el Señor va a hacer justicia. Por lo tanto, me aguanto cualquier cosa acá, porque ¿qué importa que haya injusticias? ¿Qué importa que me maltraten? ¿Qué importa que maltraten a mi hermano o a mi hermana? Si total en el último día el Señor va a castigar al malo y va a premiar a los buenos, ¿no es cierto? Y eso funciona a partir de cierta lectura superficial del apocalíptico. Entonces es una forma de domesticar, esa no es la esperanza cristiana, no es la esperanza bíblica. Y la segunda es quizá el extremo, es el riesgo de la inmanencia, el de creer que de la liberación y la redención nos quedamos con la liberación. Y que todo proyecto de Dios tiene que terminar con el triunfo en la historia de los sojuzgados, de los buenos, de los oprimidos. ¿Cierto? Y cuando eso no sucede, entonces entramos a tener dudas sobre si Dios realmente está con nosotros. Es un poco lo que le pasaba a Moisés en el desierto, ¿no? La gente se le quejaba porque tenían dudas de si esto que él les decía era verdad. Si nosotros basamos toda nuestra esperanza en que, para decirlo muy rápido, y los que tenemos algunos años ya y vivimos el comienzo en nuestra juventud, los años 70, en que la revolución va a solucionar todos los problemas, que era lo que se creía en los 70, no lo solucionó. De hecho, no llegó a la revolución. Y entonces hasta podríamos pensar, bueno, la expectativa puesta en esa inmanencia de los actos de Dios exclusivamente nos lleva a perder toda esperanza. Y hasta quizá abandonar la fe, porque si mi fe se construye sobre que el Señor en la historia va a cumplir, en la historia mía, por supuesto, Abraham, se imagina usted que de Abraham a todos los demás pasaron siglos, ¿no? Pero que en la historia de mi vida personal se van a cumplir todas las cosas, y en la inmanencia de la historia de mi propia vida o de mi generación se van a cumplir las cosas, el riesgo de decir, es una ilusión esta fe, es ilusoria, no es verdadera, y yo hasta puedo perder la fe, es muy alto. Yo termino diciendo que la esperanza es un tema transversal a toda la Biblia, al Antiguo Testamento, y que es una esperanza que tiene que construirse sobre la confianza en que, en última instancia, Dios conoce la historia y nos empuja a trabajar con todos estos grupos que mencionábamos, ¿no? Que aquí se mencionaron tanto: indígenas, mujeres, campesinos, los grupos que trabajan por la ecología, los grupos que trabajan por la diversidad sexual, y también con los angustiados, con los solos, con las solas, con los que han perdido la esperanza. Tenemos que trabajar con todos ellos y leer la Biblia con ellos. Y ahí nos va a venir la esperanza, que es la esperanza verdadera, es la esperanza de que la redención es verdadera. El Señor tiene preparados para todos un final, digamos, venturoso. Y esa es la esperanza cristiana. Mientras tanto eso no suceda, mientras tanto ese final de los tiempos no suceda, tenemos responsabilidades que hacer aquí en esta tierra. Ahora. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Nos quedamos con varias ideas interesantes, varias preguntas, varias reflexiones. Así que, bueno, seguiremos pensando y vamos a completar entonces esta posibilidad de pensar y repensar esta lectura bíblica con el aporte de Pablo entonces. Así que tu tiempo, Pablo. Gracias, Claudia. Gracias, Pablo, por su presentación. Yo creo que
é uma grande responsabilidade el cierre de este webinar que teve a participação de pessoas tão importantes, com ponências tão buenas, pensar o tema da esperança como eje para a Bíblia e mirando para os rasgos em Novo Testamento, também nos mostra que esta leitura bíblica da América Latina não se quedou apenas como uma leitura que queria compreender o texto bíblico em perspectivas que se pudesse perceber o que se queria escrever, o que se queria ser, o que se queria falar em los tempos bíblicos e se quedar em la história. Pero também se buscou falar que o texto generou e também hoje pode generar esperança em nossas comunidades. Por isso, eu vou mirar o tema a partir do impacto em la vida de las comunidades latino-americanas quando se pode trabalhar o texto na perspectiva de la esperança. E eu vou usar um livro e um pequeno texto como uma amostra do que se pode fazer. Eu vou seguir meu roteiro, porque como mi portunhol não é muito bueno, eu vou buscar ler um pouco. A leitura do texto bíblico do Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, em la América Latina ganhou um espaço desde os anos 80, 1980, do siglo passado, ou do último milênio. Pero eu creio que falar do último milênio é muito... Eu me sinto viejo quando eu penso que o milênio passado estava... Pero ha ganhado espaço em las comunidades católica, romana e também las protestantes. La Bíblia se ha convertido em um livro popular, com todo o positivo e o negativo que isto significa. Um dos aspectos positivos que queremos ressaltar ao momento de encerrar este webinar é a leitura da Bíblia desde a perspectiva da esperança, eje transversal em esta nova leitura. Muitos escritos do Novo Testamento se abordaram e se trabalharam em esta perspectiva. Nomes como Elsa Tamés, que tivemos a oportunidade de escutá-la ayer, que ofereceu este webinar, Carlos Mesters, Francisco Rufino, Ivone Hitzerheimer, José Comblan, nomes que estavam mais perto de mim, acá em Brasil, entre outros, marcaram esta leitura. Queremos exemplificar esta leitura com um livro que foi pouco explorado em las leituras bíblicas, o livro de Apocalipse. Pablo Andinhá falava da leitura apocalíptica, e o Apocalipse foi um livro que se evitava ler hasta a retomada da leitura bíblica nos anos 80. Carlos Mestre, na fecha, ha falado que sua abuela dizia: leia a Bíblia, pero não leia Apocalipse, porque é um livro que pode deixar louco. Então, hay que tener um cuidado. Porém, lo negativo da leitura da Bíblia em lo livro de Apocalipse é que muitos leíam o Apocalipse e os escritos apocalípticos como um rompecabezas com imagens que premiavam a quem los resolviam com a fecha del juízo final. Então, quem podia resolver lo rompecabezas de imagen, poderia saber a fecha del juízo final. Uma das leituras mais divertidas que temos desta perspectiva se encontra no texto de Mateus 24:36, que diz: pero sobre este dia e hora nadie sabe, nem los ángeles del cielo,
ni el Hijo del Padre. Un lector del Apocalipsis que hacía una lectura muy fundamentalista decía: no podemos saber el día y la hora. Es un mandato bíblico. Sin embargo, el mes, el año, no hay nadie que empiece, no hay nada que empiece de se conocer. Entonces, anunció el juicio final para septiembre de 1987. Yo creo que ustedes han percibido que no se ha cumplido la previsión de este hombre. Pero eso es una lectura que se hacía, o para decir, el juicio final está a las puertas, hay que tener cuidado, hay que convertirse, o entonces, mira, yo tengo la data, la fecha para el juicio final. Com la leitura bíblica latino-americana, empezando com Blanc e depois Carlos Mesters, também Pablo Richard, que não se pode deixar de citar, e também Carlos Mesters de Orofino, o livro de Apocalipse foi trabalhado em la perspectiva de la esperança em la América Latina. Pero no una esperanza individualista, no una esperanza personal, pero una esperanza comunitaria. La Biblia, leída por las comunidades de fe, descobriu las comunidades de los tempos bíblicos que produziram estes textos. O sea, los textos bíblicos nasceram de las experiencias de vida y de fe de las comunidades del pueblo de Dios, que en sus dramas, sus conflictos, generaron los textos bíblicos y la esperanza que brotó de estos escritos. O sea, la esperanza se puede encontrar comunitariamente. No es una esperanza para mí, para mi consumo, pero es una esperanza que promueve la vida y la vida de las comunidades. Yo voy en los libros de Apocalipsis a apontar un capítulo que es muy conocido, el capítulo 6, que tiene los caballos, los 5 celos, y tenemos los caballos. Y estes caballos, los 5 selos, apresentam projetos em choque, que estão se confrontando. O primeiro, que é o projeto de los caballos, é o projeto de vitória por la violência. Por isso, o caballo blanco, o blanco em Apocalipse, é um símbolo de vitória. Ele é o que sai vitorioso mediante la violência. O resultado deste projeto é a guerra, o caballo rojo, la hambre, o cavalo negro, e a muerte, o caballo verdoso, porque há problema de tradução desta color, pero eu prefiro o caballo verdoso, que é a cor de lo cadáver em decomposição. O resultado de este projeto é a muerte horrível. É um projeto que está, hasta o momento do texto, vitorioso, pero que definitivamente todavía não ha ganhado. Ainda não é vitorioso por completo. Parece vitorioso, pero não é vitorioso por completo. Por isso que o caballo branco sai para ser vitorioso e com o desejo de ser vitorioso. No outro projeto,
está en el quinto selo, que es el proyecto que parece derrotado. Los muertos por su testigo. Estos muertos preguntan para el Señor, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo triunfará el proyecto de violencia? La respuesta es ofrecer una ropa cultica blanca. En lo griego es tole leuke. O sea, el proyecto de violencia no triunfará, pero el proyecto del testimonio de la persistencia en la palabra de Dios es un proyecto que es victorioso, porque se usa lo auristo griego para decir, tiene ya la victoria, es victorioso. Este texto, cuando tenemos los nuevos aportes que se han sumado a las lecturas que hemos realizado en la América Latina, y un enfoque que fue hablado hoy de la narratología, yo no sé si es así que se habla, han agregado nuevas perspectivas. En Brasil, un compañero nuestro, Paulo Nogueira, hablando de estas ciencias, señaló que los textos bíblicos están inscritos en redes textuales que circulan en lo mundo de las comunidades. Paulo Nogueira defenderá que estas redes textuales son marcas, que estas redes textuales marcam a religiosidade popular del primeiro siglo. Ou seja, nossos textos bíblicos colocam as comunidades religiosas dentro de los grupos marginales e marginados do Império Romano. São estes que celebram, são estes que buscam despertar sua esperança. São textos onde o culto, como o texto de Apocalipse, que é um grande culto, por um lado, denunciam a violência e o resultado de esta violência. Então, não é um texto que se olvida da história, se olvida da realidade, se olvida do que se passa a seu redor. Incluso, tiene uma herança de profetismo para dizer, este projeto mata, e as pessoas que se agregam a este projeto se embriagam com o sangue de los que dão o testemunho. Temos isto no capítulo 17 de Apocalipse. Por outro lado, o texto também celebra a persistência em lo testemunho, a vivência em la comunidade. É um texto que anuncia a vitória daqueles e daquelas que mantêm seu testemunho, não são cooptadas pelo sistema de violência, e a esperança, então, ganha a conotação comunitária. Uma esperança de resistência, uma esperança de denúncia, uma esperança de compromisso, uma esperança de celebração. Uma esperança que mira a realidade, que não se conforma com a realidade, que hace a denúncia profética de la realidade, pero também que é hijo de la sabedoria para vivir debaixo de sistemas de opressão, sem perder a esperança, a persistência e o compromisso com a palavra. Ou seja, o Novo Testamento como fruto de comunidades que se quedam
en la periferia de la vida buscan comunitariamente finales de esperanza. La memoria es el impulsionador de la persistencia y de la resistencia. Por eso, los textos buscaban hacer con que la esperanza comunitaria, da resistencia, de la denuncia, del compromiso, de la celebración, marcase la vida de los cristianos y de las cristianas del primer siglo. Y descubrir estas comunidades hoy, en nuestras experiencias de comunidad, podemos también perceber cómo que esta esperanza puede sembrar una nueva postura de los cristianos y cristianas diante de este nuestro mundo. Que la esperanza sea nuestro camino. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Realmente dos posibilidades de pensar la esperanza desde el Antiguo y el Nuevo Testamento como líneas para revisar y repensar nuestro presente, ¿no? El poder pensar hoy aquí nuestra mirada en este contexto particular de pandemia, en este contexto que nos asusta, que nos inquieta y que tal vez la esperanza debería ser como aquello que nos ayude a mirar o repensar hacia adelante. No sé si alguno de los dos quiere hacer algún aporte más o abrimos la posibilidad de preguntas. No sé si alguno, Pablo, quieren decir alguna idea antes de pasar a las preguntas. No, agradecer la palabra de Paulo y rescatar fuertemente algo que yo no dije porque no me tocaba en mi campo, que la esperanza cristiana es comunitaria, ¿no es cierto? Surge de eso que llamamos iglesia, que es una comunidad. La cristiana no es una persona aislada, sino que vive su fe en la comunidad. Y ahí me pareció excelente el colocar el tema de la esperanza en ese contexto, ¿no? Pero bueno, si hay preguntas sería lindo escuchar. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. A ver, voy a transmitirla. ¿Qué implicaciones tiene la hermenéutica para la hermenéutica abordar la Biblia como un canon cerrado y no como un canon abierto? ¿Y de qué manera concreta se puede experimentar la esperanza para que ésta no venga a ser más que una utopía, sino que no actúe como un somnífero ante el sufrimiento e injusticias que vivimos? Retoma un poco esta idea de la esperanza superficial que Pablo había planteado, ¿no? ¿Cómo se hace concretamente en este contexto particular en el que estamos para superarlo? ¿Va a dirigir a alguien o no? A ver, como yo trabajé un poquito ese tema, pero me gustaría también escuchar de Paulo también unas palabras. Yo creo que, a ver, el tema del canon. El canon es siempre cerrado, porque la palabra canon significa eso, una medida. Entonces un canon no puede ser un canon abierto, porque si es abierto no es canon. En todo caso será una colección de libros, será una selección, será qué sé yo. La Biblia no está abierta a que le agreguemos libros o le saquemos libros, es así. Por más que yo a veces digo, hay páginas de la Biblia que me gustaría sacarlas y borrarlas porque son espantosas, especialmente del Antiguo Testamento, pero no las puedo sacar y no correspondería sacarlas, ¿no es cierto? El canon es cerrado. Lo que pasa es que la lectura de la Biblia es abierta. Eso es lo que el texto bíblico es siempre abierto, porque es abierto a todo lo que se dijo en estos 2 días acá, a las distintas lecturas y aproximaciones que se hacen desde distintos contextos. O sea, la Biblia es la misma que leyeron nuestros nuestros bisabuelos y antes, es la misma que leemos hoy, aunque le corregimos la traducción. La Biblia es la misma, pero la lectura es distinta. Entonces, en ese sentido es abierta. Es un texto que hay que abrirlo. Una Biblia cerrada es papel y tinta. Y como papel y tinta puede ser una Biblia, puede ser cualquier otra cosa. O una guía de teléfono, no hay más guía de teléfono, ¿no? Pero bueno, en mi época había guía de teléfono. Bueno, es papel y tinta una Biblia cerrada.
Pero una Biblia cuando se lee, cuando se abre y se lee, entonces ya cambia totalmente, porque ya no es un papel y tinta, es un texto que tiene que ser interpretado y ahí se abre, ¿cierto? A múltiples lecturas, a iluminarnos, a hacernos descubrir nuestra propia vida, la vida de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, el canon es cerrado, pero la lectura es abierta, ¿no? No hay lectura cerrada tampoco. O sea, sería una especie de fundamentalismo muy, muy estrecho el de pensar que hay una sola lectura y no hay otra, ¿no? Ahora, lo de la utopía, sí, era un poco lo que yo señalaba, o sea, la fe cristiana, yo digo judío-cristiana, ¿no? Porque te viene del Antiguo Testamento, no es una utopía en el sentido de una especie de ideal irrealizable, ¿no? Que es muy bonito y irrealizable. Ha habido muchas utopías muy hermosas en la historia, ¿eh? A mí me encanta leer a los anarquistas, ¿no? Del siglo XIX, Bakunin, Proudhon, si algunos conocen sus autores, léanlos, son maravillosos. Describen un mundo perfecto prácticamente. Ellos creían que lo podían hacer. Y bueno, no lo pudieron hacer. Y igual es lindo leerlos. Y uno podría definir otras utopías que ha habido en la historia. Pero la realidad es que la fe cristiana no es una utopía, es un proyecto de Dios. Por eso si es un proyecto humano, va a fracasar, porque los proyectos humanos todos tienen sus momentos de gloria y después de fracaso. La Revolución Francesa es una maravilla, pero después sabemos cómo terminó. Y así podríamos evocar otros momentos de gloria, de pasos importantes de la humanidad que terminaron después, como todo proyecto humano, termina en la decadencia. Los seres humanos no somos ajenos al proceso de brillo y decadencia. Entonces el proyecto de Dios no es una utopía, es un proyecto en el cual lo asumimos por fe, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí, para no hacerlo largo, pero gracias por la pregunta, va por ahí. Pablo, quizás quieras agregar algo del Nuevo Sí, no, Testamento. yo quiero también hablar porque este es un tema que yo concordo contigo y es un tema que yo busco trabajar bastante con los estudiantes de teología Claro. porque sempre se pergunta sobre isso, sobre o cano cerrado, o cano aberto. E eu parto do princípio que necessitamos do cano para saber por onde nós vamos Claro. falar. Isto é muito importante, porque senão cada pode agregar e nunca teremos uma possibilidade de estabelecer campo para falar. Mas o problema é a interpretação. E para isso, e eu concordo com tudo que Pablo ha dito, e eu agregaria, para isso necessitamos de los ejes, Claro. porque los ejes nos ajudam em la interpretação. Se eu hablo que um eje é la vida, por exemplo, eu sei que na Bíblia há textos que são anti-vida. E estão também lá para nos mostrar as questões da antivida. Há que mirar as questões da violência, de la violencia contra la mujer, de los niños, pero también las mujeres, los niños y otros están en la Biblia, aparecen en la Biblia, porque la vida, sin incluir estes, no es vida. Entonces, los ejes nos ayudan a hacer una lectura de la Biblia. Yo creo que en pasado nosotros quebramos la Biblia en pedazos. E isto não nos ajudou a entender, a compreender melhor as comunidades, porque nos tornávamos especialistas em uma pequena parte da Bíblia. Hoje, nós buscamos sempre falar da Bíblia neste encontro de primeiro e segundo testamento, de olhar num aspecto mais amplo, porque os ejes nos ajudam a entender as partes. Porque se eu pegar só as partes, eu posso construir uma nova Bíblia, o que muitos fazem. Na outra questão também que me preocupa é que hoje muitos fazem uma leitura da Bíblia sem a Bíblia. Hablam da Bíblia a partir de sua própria experiência e quando se vão à Bíblia é para buscar fundamento para sua própria experiência ou o que quer falar. Necessitamos volver à Bíblia. A Bíblia necessita falar para nossas vidas, porque hoje
muchos hacen la vida hablar para la Biblia. Hacen una lectura de la Biblia sin la Biblia. Entonces, yo creo que es importante tener esta perspectiva del canon cerrado, que es nuestro espacio de diálogo, pero la interpretación es abierta y los ejes nos ayudan a mantener una coherencia de diálogo. Sobre la utopía, yo creo que el problema de la utopía hoy, yo me acuerdo de una entrevista que Siegfried Bauman dio sobre utopía, porque ele hablaba que el mundo líquido, yo concordo mucho con la perspectiva de Bauman, pero Bauman não ha encontrado uma esperança. É uma leitura muito pessimista, hizo uma leitura muito pessimista do mundo e muito realista de nosso tempo. Ele falava que no mundo líquido, sem relação com nada, sem nada sólido para dar pertenencia, as pessoas se tornam el paradigma de sí mismo. O yo es el centro de todo. Ele hablaba, no se puede ter utopía cuando la persona vive en función de sí misma. Porque utopía es plantar un jardín para que otros puedan mirar el jardín. Yo creo que esto es que necesitamos rescatar, que la utopía não é um projeto futuro solamente, uma esperança futura, mas é plantar uma árvore, como falava Rubem Alves, na qual eu nunca vou sentar em sua sombra ou balançar em seus galhos, mas meus nietos vão fazer isto. Ou seja, a utopia move lo hoje, como eu vivo hoje, como eu puedo fazer as coisas hoje. Esta utopia cristiana que necessitamos resgatar. Uma utopia ativa que nos leva a plantar jardines, que nos leva a plantar árvores, para que nossos netos e outros mais possam ter um jardim, uma árvore, uma sombra, pájaros, espaço para viver. Então, é uma utopia que há que ser resgatada. E não o conceito de utopia imobilizante, que não se hace nada hoje porque esperamos algo de amanhã. Cláudia, ¿está sin son? Claudia, está. Claudia, perdón. Ahora sí. Muchas gracias. Esta idea de comunidad, del pensar en tanto la esperanza como la utopía, que sin perder de vista el futuro movilizan nuestros días, le dan sentido a nuestros días. Aquí tenemos alguna colaboración en el chat en el que se nos plantea concretamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo los pastores, cómo podemos hacer para llevar adelante esa herramienta hoy? ¿Cómo compartir en estos tiempos de crisis esa esperanza en nuestros espacios cotidianos de acción, de testimonio, de vida comunitaria, de iglesia, que además hoy está atravesada por la virtualidad, una comunidad o una forma de comunidad distinta, ¿no? Otro desafío que se agrega al ser comunidad, sin el encuentro, sin el abrazarse, sin el verse. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, y tenemos que decírnoslo a todos porque esta pandemia es global, es mundial, es que ha habido épocas peores de la humanidad. O sea, estamos todos muy mal, estamos todos muy cansados de estar encerrados en casa, de no ver a nuestros seres queridos o verlos muy fragmentariamente o muy limitadamente, pero la realidad es que aunque nos parezca una tragedia que nos toca vivir, y hay gente que a veces a los pastores nos dice, ¿y por qué Dios nos permite esto? Bueno, si esa es la pregunta, Dios ha permitido cosas mucho peores en la historia, ¿no es cierto? Y hay generaciones que le ha pasado vivir cosas tremendamente peores, no muy lejanos atrás, la generación de nuestros abuelos, si eran abuelos que tenían alguna raíz europea, vivieron 2 guerras tremendas en su propia vida.
Entonces, digamos, en principio, colocar la pandemia en el lugar correcto. Que yo no pueda salir de mi casa es feo y es desagradable, pero hay gente que se está muriendo y gracias a Dios yo no he tenido ese problema. Entonces, o los que estamos acá no lo hemos tenido todavía, esperamos que no tenerlo. Digamos, ubicar el problema en su justo lugar, ¿no es cierto? Esta pandemia es tremendo, nos encuentra en un momento de la humanidad donde tenemos muchas herramientas. Si esto hubiera pasado hace 50, 60 años atrás, morían 100, no sé, 50 millones de personas. Esta vez van a morir muchísimas, pero no esos números, ¿no? Entonces, en principio eso. Lo otro es hablarle a la gente realmente de que estas cosas pasan y que la vida sigue y que la esperanza cristiana está más allá de la pandemia que nos toque vivir. Yo sé que es difícil decir esto porque cada uno vive su propia experiencia como la más trágica del mundo, pero la realidad es que llamarnos a la conciencia de que la esperanza cristiana primero nos dice esto va a pasar, porque han pasado otras cosas peores en la humanidad y pasaron y terminaron, ¿no es cierto? Esto va a pasar. Hagamos todo el esfuerzo por hacer las cosas bien, cada uno lo que le toque en términos de la pandemia, y planificar el futuro, porque tenemos un futuro delante y el Señor nos va a abrir las puertas, estamos seguros de eso. Y ahí yo creo que ese es el mensaje que hay que dar hoy. Y uno puede buscar decenas de textos bíblicos para fundar esto, ¿no es cierto? Tener un proyecto, estar abierto, saber que esto va a pasar. Pensar en otros que han pasado cosas mucho peores que nosotros, muchísimas generaciones anteriores, tanto desde la fe como persecuciones cristianas, hasta la humanidad, ¿no? Por otras pestes y otras pandemias y otras guerras, que son realmente más graves que lo que nos toca hacer a nosotros hoy. Yo creo que como pastor tenemos que ir por ese lado, ¿no? Hacernos reflexionar y planificar el futuro. Es muy importante no olvidar que dentro de 6 meses o un año vamos a estar probablemente volviendo a nuestras actividades regulares, pero teniendo la experiencia de la pandemia. Entonces aprendamos a valorar lo que tenemos y planificar el futuro. Es una respuesta pastoral, no me meto en cuestiones bíblicas aquí, ¿no? Pero me parece que yo iría por ese lado. Bueno, yo pensaba que las personas dicen que el mundo post-pandemia será un mundo diferente. Yo creo esto, pero yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Porque la capacidad humana de hacer el malo es sorprendente, de transformar las oportunidades em desgraça para sua vida é uma coisa muito surpreendente. E nós temos a capacidade, muitas vezes, de inverter as lições que nós aprendemos e transformar as lições que aprendemos em caminhos para nos afastar das perspectivas que podem nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, não há que se iludir que depois da pandemia, as pessoas vão se abraçar em las calles, vão se tornar muito buenas. Uma das coisas que me surpreendeu acá em Brasil foi ver que, em meio à crise de pessoas que morrem, alguns que se aproveitaram da pandemia para ganhar plata, que se aproveitaram incluso por la corrupção, se apossando do dinheiro que era para comprar medicamentos e equipamentos para salvar vidas. Então, o ser humano tem sua capacidade de transformar uma catástrofe em uma catástrofe maior ainda. E eu creio que isto não é para dizer que então não há salvação, pero é para colocar o papel da igreja e dos cristianos em seu devido lugar. Nós somos vozes proféticas. O mundo não se vai converter em um mundo solidário porque uma pandemia ou alguma coisa assim se ha acontecido. Nós temos que fazer nosso papel. Nós temos que falar. Nós temos que fazer a denúncia, porque o mundo não cambia
porque el mundo o las personas son buenas. El mundo solo puede cambiar cuando nosotros podremos ter una palabra, una actitud y una vida que sea ligada a la esperanza que transforma en nuestro cotidiano. E isso é um discurso de uma minoria em uma maioria que não vive esta realidade. Igreja não é uma igreja de massa, é uma comunidade. E o mundo não se cambia com mágica, se cambia com esforço. Então, temos que nos comprometer com isto. Bueno. Bien. Muchas gracias. La verdad es que es todo un desafío pensar esta idea de la responsabilidad que tenemos en las decisiones, en la vida cotidiana y en el disfrute de esa esperanza, ¿no? A mí se me ocurría trabajar, ustedes saben, soy tecnóloga educativa, trabajo sobre temas de tecnología y ahí hablamos mucho de lo que son las narrativas transmedias, ¿no? Hoy tan en boga, estos relatos que empiezan en un soporte y se continúan en otro ámbito o en otro medio. Yo pensaba cuando los escuchaba a ustedes hablar de cómo interpretar la Biblia, cómo pensar esa lectura de la Biblia en una narrativa transmedia, que además de la lectura de la Biblia se completa en otros soportes, que es nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Uno podría pensar esa narrativa transmedia que necesita ser reconstruida como las novelas hoy, que los fans intervienen, cambian, proponen, reconstruyen ese discurso. ¿Qué nos pasa a quienes compartimos la fe, esa lectura de la Biblia, para seguir esa narrativa, haciéndola viva en la vida cotidiana, en la vida de la comunidad, en otros soportes, en los mensajes que damos, en lo virtual, en la presencialidad, en el texto escrito, en el lenguaje hablado? Me parece una metáfora interesante, ¿no? El entendernos como constructores de esa narrativa que se continúa, que se extiende en ese mensaje abierto, que hay que volver a releer desde estas perspectivas que ustedes están planteando, ¿no? De esa lectura que vuelve a mirar o a releerse. Bueno, es muy desafiante todo eso. O sea, se ha dicho muchas veces que los últimos 30 años, con la explosión de los medios masivos, que no son nuevos, pero que en los últimos 30 años se han hecho eclosión y las redes sociales, es un desafío a la fe cristiana, porque la fe cristiana, judeo-cristiana, insisto, se basa en un relato. Nosotros tenemos una Biblia, es una historia, es algo que está escrito, ¿no es cierto? Nosotros no adoramos una montaña o adoramos el sol, que dice, bueno, el sol está ahí arriba, es más o menos intocable. Somos capaces de ensuciar el sol, los seres humanos, pero digamos que no somos adoradores del sol o de una montaña, somos un pueblo que camina guiado con un mapa, como se suele decir, que es un texto, una narración. Y hoy los grandes relatos están todos en crisis. Los grandes relatos están en crisis y la Biblia es un gran relato también. Por eso hay una crisis de la iglesia, que es una crisis global, no es una crisis digamos, de una denominación o de otra. Entonces, bueno, y eso es el gran desafío. O sea, nosotros algunos dicen, bueno, la Biblia tendría que pasar a ser una especie no sé, de objeto digital. En realidad no tiene nada de nuevo, o sea, tenemos la Biblia en nuestros celulares hoy en día y eso no tiene nada de malo tampoco. Pero eso no afecta al texto. Sigue siendo un texto, aunque lo tengamos en el celular, ¿no? Pero es interesante porque, fíjense, hay que reflexionar. Obviamente que es un texto porque en la época del siglo I no había otra forma. Pero un texto no tiene voz. La voz la tiene que poner el lector. Nosotros la voz de la Biblia la pone cada lector. No hay una grabación que Jesús nos dejó, que no podía, pero si hubiera dejado la voz de él. No. El texto bíblico tiene la voz de quien la lee. Y eso es una cosa que tenemos que pensarla, para meditarla, incluso para meditarla comunitariamente, ¿no? Yo tengo que poner mi voz, si no, no puedo leerla la Biblia. Y cuando pongo mi voz, ¿qué pongo? Pongo mi vida,
Pongo mis experiencias, pongo mis frustraciones, pongo mis éxitos, pongo mis expectativas, mis esperanzas, todo va ahí. Entonces, yo creo que toda esta crisis de los medios y de las comunicaciones, que digo crisis por decir explosión, que es medio una crisis también, nos tiene que hacer pensar en lo valioso de tener un texto. Que la palabra de Dios sea un texto y no una imagen, por ejemplo, y no un sol o una montaña. Porque todo lo que obliga a hacer el hecho de que sea un texto, y empiezo por esto, ¿no? Ponerle la voz. Leerlo muchas veces y encontrar nuevas facetas. El mismo relato que leímos la semana pasada, lo leemos hoy, lo leeremos dentro de unos años, y va cambiando. Entonces, todo eso es, hay que pensarlo y hay que repensarlo, rescatando elementos de tener un texto. Hoy que los textos están en crisis, o los relatos están en crisis, nosotros tenemos un relato, y no quiere decir que estén muertos, de ninguna manera. No solo el relato bíblico no está muerto, hay otros relatos que tampoco están muertos, ¿no? Y que tienen valor para la humanidad, pero y me refiero a los grandes ideales de los derechos humanos o de que viene de la Revolución Francesa, cuando esto murió. No murió. Hay gente que rescata la solidaridad, la fraternidad, hay que rescatarlos, son valores que están ahí, van a seguir estando, mientras haya quienes los sostengan. Y nosotros tenemos la tarea de sostener y de mostrar que el relato de la Biblia es significativo para la humanidad. ¿No es cierto? Para poder decir eso tiene que ser significativo para nosotros. Ahí me sale el metodista, ¿no? Dentro del mundo protestante y evangélico, el metodista. Si no es significativo para mi vida, no se lo puedo transmitir a nadie. Voy a transmitir un mensaje intelectual, qué sé yo, un conocimiento informativo sobre la Biblia, ¿no? Pero si no es significativo para mi vida, y si lo es, voy a poder transmitir esa dimensión de la Biblia en este tiempo. Bueno, por ahí la reflexión, hay mucho para decir en esto. Yo gostaria de agregar algo que em los estudos de la Biblia é muito interessante. Porque, como foi hablado hoje também, os escritos em lo primeiro siglo era algo de las élites. Porque para se escrever, só a elite teria acesso ao papiro, necessitava um escriba. Por outro lado, hablamos que as comunidades cristianas eram de la periferia del mundo. E como explicar que o cristianismo ha produzido tantos textos? Que é quase uma contradição. Quando eu leio Apocalipse, o capítulo 1, o verso 3, diz: Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que escutam. Ou seja, o texto bíblico ha sido produzido para ser reoralizado. Era uma tradição oral que necessitava ser reoralizada, ou seja, necessitava ser lida comunitariamente para todos. Ele se transforma em um instrumento para a comunidade. A tecnologia hoje pode nos dar uma falsa impressão de que estamos compartilhando o texto bíblico, ou que estamos compartilhando a fé. Porque temos, e eu sou a favor, mira, este webinar acá, se tivéssemos que juntar as pessoas que juntamos ayer e hoje, para ser um webinar, precisaríamos 2, 3 anos para planear. Pero com a informática podemos fazer isto de uma maneira muito rápida e muito rica. Então, não sou contra a tecnologia. Eu sou contra a ilusão que temos muitas vezes de que a tecnologia pode resolver tudo. Porque o fato de ter a Bíblia em lo celular pode significar também que as pessoas se tornam proprietárias de sua Bíblia. O aspecto comunitário da Bíblia se perde. Sí, claro.
no necesito más alguien que lee para que nosotros podamos escuchar y hablar sobre esto. Los servicios también, los cultos, con los cultos transmitiendo online, muy bueno. Pero yo creo que muchos, la posibilidad de participar del culto en su casa, ¿cómo se llama la ropa que se usa para dormir? Pijama. Pijama. Sí. Sí, Pijama. el culto, participar del culto de pijama y poder grabar para asistir en otra hora, porque hay también puede dar una falsa impresión de comunidad, que já não é mais comunidade. Então, necessitamos recuperar sempre a possibilidade de que a tecnologia, a novidade, tem que servir a vida e não colocar a vida a serviço da tecnologia. Eu me acuerdo que uma fecha em la universidade estavam fazendo toda uma mudança do sistema acadêmico de lo papel para lo digital. Então, haveria, todos estariam num sistema. Um dirigente da universidade disse, bueno, a tecnologia vai fazer o serviço nosso mais fácil. E eu falei, eu não tenho esta esperança, não. Nós seremos mais produtivos na perspectiva do mercado, e não... E foi o que aconteceu. Um coordenador de curso, que eu era coordenador de curso, no passado fazia um estudo de um currículo de um estudante, mandava para a secretaria, alguém fazia o trabalho de pôr em sistema, de digitar. Depois, eu passei a ser tudo, porque fazia no computador e estava tudo pronto lá para a secretaria, não teria mais 2, 3 pessoas. Então, muitas vezes pensamos, a tecnologia vai facilitar a vida. Não. Muitas vezes a vida fica escrava da tecnologia. Então, necessitamos colocar muito claro que, em termos de utopia, de Bíblia, de comunidade, há elementos que não se pode perder. Há um texto que é o mais mal interpretado no Novo Testamento, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. E só usamos esse texto, que Jesus, né, dizendo que se encontra onde 2 ou 3 estejam juntos. Quando tem poucas pessoas na igreja, então lembramos deste texto. Pero esse texto tem uma perspectiva diferente. O cristianismo é uma religião solidária e não uma religião solitária. Não podemos prescindir da comunidade, do encontro, das perspectivas. A tecnologia pode nos ajudar, mas não pode substituir a presença do outro, porque a grande marca do cristianismo e da fé judaico-cristiana também é que, se eu não puder conviver com o que é diferente, eu não vivo plenamente a fé cristiana. E por isso eu tenho que estar ao lado daquele que não é como eu. Bueno, muchas gracias. Bien. No tenemos más preguntas por ahora y estamos acercándonos al tiempo de cierre. Nos quedamos con muchas ideas sobre esta posibilidad y me parece que es un buen cierre la idea de la esperanza, de este mensaje esperanzador que encontramos en la Biblia y el poder analizarla como herramienta de esperanza. En el chat alguien compartía algún pensamiento en el que decía la palabra de Dios en sí misma es esperanza y nos ayuda a transcurrir en estos tiempos de incertidumbre, y hoy nos hemos dedicado a pensar cómo concretamente, elementos concretos para tener a la esperanza como camino, ¿no? Me parece que esa es una de las frases en las que nuestros expositores nos dieron elementos para pensar esta idea de la esperanza, una esperanza profunda, una esperanza como mensaje
que nos orienta con la mirada hacia el futuro, pero que va guiando los pasos de este presente. Y esta idea de comunidad en el soporte que sea, con los recursos que sean, siempre pensando en el encuentro con los otros y en esta mirada comunitaria y solidaria. Así que si alguno de los expositores quiere decir algo más, es el momento. Não, só agradecer para cada uma que ha colaborado com nós acá, porque foi muito rico e para mim foi uma experiência muito rica. E que bom, falar junto com Pablo acá foi uma experiência muito rica também. Eu queria pensar que há reto para nós que é muito importante, que é vencer a ideia de uma religião que é vitoriosa, de um cristianismo, de uma fé que é vitoriosa. Nossa fé é uma fé lutadora. A vitória está adelante. Por isso, temos que continuar lutando por um mundo que se pueda cambiar e cambiando o mundo no que se pueda. E graças, Paulo. No, lo mismo, un gustazo enorme poder hacer esta mesa junto con Paulo y juntar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, realmente es una maravilla, y creo que quiero agradecer a las personas que nos han escuchado, porque espero que les haya servido realmente las reflexiones nuestras, y que alimenten, ¿no? Que sean, digamos, semillas puestas para que cada uno en su comunidad, en su iglesia, en su congregación, pastores, pastoras, laicos, laicas, realmente hagan de la Biblia lo que hicimos estos 2 días, todos los que participamos, ¿no es cierto? Abrirla y dejar que nos ilumine, que nos ayude a entender la vida, la historia, nuestros desafíos. De eso se trata. Y esa es la gran bendición que tenemos de tener una Biblia. Que el Señor nos haya dado una Biblia es una gran bendición. Así que bueno, yo estoy muy contento y agradezco a todos los que han estado colaborando en esto, y con Paulo yo sé que él también hemos disfrutado mucho de esta mesa. Claudia, también te agradecemos mucho que nos hayas moderado. Siempre un placer. Así que bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Nos vamos con muchas expectativas, con muchas posibilidades, ideas para volver a nuestros trabajos, a nuestras comunidades, a nuestra vida cotidiana, seguir repensando, construyendo y a encontrarnos el próximo fin de semana para continuar con otras lecturas también, pensando en la teología práctica y cómo enriquecer también nuestra actividad desde allí. Así que muchas gracias a todos, a los expositores, a los espectadores que en el chat están participando y agradeciendo las ponencias. Muchas gracias a todos y gracias a Dios por esta enorme oportunidad de encontrarnos, de reflexionar y de compartir. Me queda nomás para decirle gracias a todos una vez más. La próxima semana hay esos talleres que les acabo de decir del 6 y 7. So, hagan su calendario, ajusten su calendario para que podamos hacer eso. Cami, can you put the PowerPoint again, please? Nomás les quiero recordar, uno, que esa información y todas las diferentes ponencias van a estar puestas para que ustedes lo puedan buscar, y le vamos a mandar la información a ustedes. Vamos a mandarle un certificado también a los que han participado estos días. Next. Y aquí va a estar, las grabaciones van a estar en un lugar para que ustedes lo puedan ver otra vez y tener tiempo otra vez de verlo. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para poderle dirigir. Next. El próximo 6 de noviembre a las 8 p.m. hora de San Pablo y a las 10:30 a.m. el 7 de noviembre empezamos esas partes. Ellos tienen hay diferentes talleres. Todavía se puede registrar, nomás le quedan unos 3 días, mañana, lunes y martes, y se va a cerrar para poder hacer algunos trabajos que tenemos que hacer para registrarse. Por favor, regístrense. Inviten a alguien más, inviten a alguien a que nos acompañe, y vamos a tener una buena discusión en cómo la teología práctica en el siglo XXI en América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de estas prácticas ministeriales que son
que tenemos que estar pensando cómo va a ser y cómo nos preparamos. Next. Una vez más, le doy gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este día. Gracias por toda la ayuda que nos han dado, a todos los profesores que han contribuido a esto, que salga adelante. Creo que esto es apenas el primer pasito. Va a haber más pasos que podemos hacer con la ayuda de Dios. Amén. Me gustaría cerrar con oración en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que hemos podido tener en estos tiempos. Oren conmigo, por favor. Te alabamos, Dios, por la oportunidad que nos has dado. Te damos gracias porque nos has dejado tener una mesa de diferentes platillos especiales para ayudarnos a crecer más en la palabra tuya. Queremos y deseamos seguir creciendo y desarrollando tu mensaje en nuestras comunidades, donde nos estás llamando a servir y llevar tu evangelio. Ayúdanos a levantar tus líderes que también desean servir y que quieren crecer en tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, tus hijas, para servir a todo aquel que está a nuestro alrededor. Sea quien sea, Señor, que tu palabra continúe transformando vidas y restaurando corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, alabado sea tu nombre. Amén. Mil gracias, bendiciones. Gracias. Nos vemos la Gracias, próxima semana, aquellos que bendiciones. nos continúen con nosotros. Gracias a todos. Chao. Gracias, Chao. chao.